Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez. Estoy haciendo este pequeño video porque en el cierre de este año 2023, eh, una de los hobbies, tengo dos hobbies importantes en mi vida. El primer hobby es viajar. Todos los que me conocen saben que me encanta andar de pata de perro. Y mi segundo hobby es, mientras viajo, leo. Y leo mucho porque eh, no es que me fascine la actividad de la lectura, pero al ir enterándome de todo lo que pasa en algunas obras de la literatura y en algunas historias y en algunas novelas, pues te quedas picado por el chisme. O sea, yo soy lector porque en realidad soy un chismoso eh, y totalmente sin remedio. Y me encanta estarme enterando de cosas y de situaciones que pasaron en la historia universal, y en la historia de México. Sobre todo me fascina la historia de México. Y estoy de hecho escribiendo una pequeña historia de Chiapas. Es una historia triste porque tiene que ver con la matanza de Acteal, que sucedió en 1997 en una comunidad eh, eh, que se le conoce como la comunidad de las abejas. Pero bueno, esa es otra historia. Ya algún día publicaré esa historia que estoy terminando, pero para documentar esa historia he tenido que irme a Chiapas y he tenido que leer mucho sobre las diferentes costumbres. Chiapas es un estado muy complejo, es una región de la República Mexicana con una riqueza en comunidades y en actividades y en costumbres impresionantes. Y mi novela tiene mucho que ver con las costumbres y las celebraciones y la idiosincrasia de la comunidad sobre la cual estoy escribiendo. Pero bueno, al ir a dar a Chiapas, es imposible pensar en Chiapas y no pensar en una gran autora mexicana, una maestra de la literatura mexicana, que es Rosario Castellanos. Me doy a la tarea de leer. Yo les quiero platicar hoy sobre uno de sus libros. Me doy a la tarea de leer una biografía que se llama Materia que Arde. Eh, Esa biografía la escribió una autora que empieza a hacer un poquito de análisis sobre la historia de Rosario Castellanos. Pero es una novela, bueno, es una obra, es una biografía hermosísima, porque no solo nos relata la vida de Rosario Castellanos, sino que va entrelazando la historia y la vida personal de Rosario con su obra. Y es muy interesante ver cuál era la circunstancia por lo que estaba pasando. Fue una mujer que pues sufrió mucho, eh, y bueno, fallece como diplomática en Tel Aviv en 1974, electrocutada, con una lámpara que compró en una como mercado de pulgas. Y la pone en el baño y parece que a la hora de quererla prender, pues en el baño se electrocuta. Era una antigüedad, lo más probable es que la lámpara no estaba en las mejores condiciones y fallece en 1974 siendo embajadora de México en Israel, Rosario Castellanos. Pero bueno, la historia de su biografía en este libro que hay que leer, que se llama Materia que Arde, es interesantísima porque nos va la autora tejiendo lo que es la obra de Rosario junto con su historia personal, lo que va viviendo de una manera muy poética. Es una biografía que parece más bien una poesía. Habla con mucho respeto sobre Rosario Castellanos. Y uno de los primeros libros que me llama la atención, al escuchar toda esta biografía, lo que quieres es correr y leer todos los libros, pero pues hay que empezar por el principio. Y el primero con el que empecé,
a leer la obra de Rosario Castellanos, se llama Balum Canán. Este libro es una hermosura porque nos habla sobre la infancia justamente de una niña que es una niña bien, es una niña de una familia acomodada, dueños de haciendas, y esta niña vive rodeada de lujos y tiene sus nanas, tiene toda una serie de comodidades como dueña de hacienda, hija de un hacendado, y la novela nos narra cómo en ese momento histórico de la reforma agraria, con las leyes de eh, Lázaro Cárdenas y el reparto de la tierra, se da un cambio estructural impresionante en todo lo que son las relaciones de poder en Chiapas, y se va viendo cómo gradualmente esos hacendados que eran como dioses, que tenían a la gente casi como en una relación de esclavitud. eh, el libro narra de una manera magistral cómo esta gente de las comunidades que trabajan en las haciendas se empiezan a emancipar, empiezan a saber y conocer más de sus derechos, que no hablan español, pero aún así en su idioma están desarrollando ya una nueva conciencia de lo que les ha traído la revolución y el reparto de las tierras y la terminación de estos abusos de los hacendados, que esto está sucediendo en 1950. Y entonces esta niña en la historia va narrando cómo la familia va perdiendo todas esas circunstancias que les hacían vivir una vida muy cómoda, y el padre de esta chica se va durante el trayecto de la novela, va sintiendo su desesperación de cómo va primero sintiéndose todopoderoso, dándose cuenta del cambio y de esa pérdida, sobre todo una pérdida, la sensación de pérdida y de frustración que los personajes van sintiendo conforme avanza esta situación de cambio de las conciencias de la comunidad. Y mientras eso sucede, pues pasan un montón de cosas súper interesantes. Rosario Castellanos esta es una obra, a pesar de que es una novela, pues tiene un poquito de bases autobiográficas. Entonces Rosario Castellanos nos va platicando todo lo que ocurre en base a una experiencia personal, en donde pues resulta que la familia sufre una pérdida, que es la pérdida del hijo varón. Dentro del inicio de los dos libros de Rosario Castellanos, queda muy claro que ella establece que tiene el principal problema que tuvo en su vida fue haber sido mujer. Y haber sido mujer en un ambiente machista de los años 50. Entonces, cuando la madre en la novela tiene un sueño en donde sueña que el hijo muere, y recibe un presagio por parte de una bruja que le interpreta el sueño y le dice: vas a perder uno de tus hijos. Al momento en el que le dicen a la madre que va a perder uno de sus hijos, inmediatamente la madre enfrente de la hija reacciona y le pregunta a la adivina si ese hijo va a ser el varón o la mujer. Y se aterroriza la familia de que sea el niño el que muere. Y al final es el niño el que muere. Y entonces esta situación en el que la niña de la novela se da cuenta de que los padres hubieran preferido que fuera ella la que se muriera y no el hijo varón, enmarca un tono muy especial en todo el trayecto de la novela, porque a pesar de que es una novela que relata las costumbres
y las tradiciones y las supersticiones de esta comunidad de Chiapas, hay una situación de defensa feminista un poquito escondida en la novela. Rosario fue una gran defensora de los derechos de la mujer y bueno, hay muchísimas obras relacionadas con el papel que ella jugó para darle una mayor importancia al rol de la mujer y a la circunstancia en la que se enmarcan las mujeres en el ambiente cultural y laboral de México y familiar, ¿no? Hay toda una vasta obra de Rosario Castellanos en la reivindicación de los derechos de la mujer. Pero bueno, esta novela te va llevando de circunstancias que suceden en el día a día de esta familia de mucho dinero. Balún Canán es el término en maya del nombre de la población de donde ella es. Balún Canán significa 9 estrellas en maya, pero es básicamente el nombre maya de la población en donde sucede toda esta situación, que es Comitán, Chiapas, que es justamente donde ella nace, Rosario Castellanos. Balún Canán es el espacio donde ella, donde ella vive en la ciudad, pero por circunstancias de la novela se tienen que ir hacia la hacienda. Para llegar a la hacienda tienen que cruzar la selva, la cruzan de una manera en donde todavía prácticamente viven como señores feudales, en donde los trabajadores de la hacienda las van cargando como si fueran faraones a través de todo lo que es esta selva chiapaneca. Y la novela es exquisita porque desde la vida en Comitán, las ferias, las actividades, un día de mercado, cómo se cocina la comida, cómo se vive la vida en esta casa. Desde ahí te va contando todas estas formas muy locales, con términos de las piezas de la cocina, la comida, lo que encuentran en el mercado, cuando llega un circo, la feria. Entonces, la obra es exquisita en ese sentido porque te va transportando a cómo era la vida en Comitán de los años 50 y de ahí cómo se transportan hasta la hacienda y todo lo que tienen que recorrer y todo lo que tienen que llegar a hacer dentro de la hacienda y la vida en ese espacio, en este lugar muy aislado, y cómo se van dando las relaciones entre los trabajadores de origen indígena de esta familia acomodada y cómo van perdiendo ese poder hasta que todo termina con una situación que es como una tragedia. Durante la obra hay momentos magníficos. Por ejemplo, hay un incendio en donde casi puedes oler todas las pieles de los animales achicharrados dentro de lo que es el incendio en la hacienda. Hay también un episodio interesantísimo donde se le obliga al hacendado a poner un maestro en la escuela del pueblo, y el maestro nada más iba a emborracharse todos los días, y te narran cómo los niños están jugando encima del cuerpo del maestro ahí tirado, perdido de borracho. Y ese era el niño, el maestro que tenía que darle clases a los niños en esa comunidad indígena. El caso es que, bueno, hay un montón de pasajes muy interesantes. No les voy a contar el final. Cómprense Balún Canán y léanla y disfrútenla. El estilo de Rosario Castellanos es delicioso. Sin embargo, es una mujer muy intensa, muy inteligente, y en 3 palabras dice cosas poderosísimas que le dan totalmente un cambio de sentido a la historia. Entonces, varias veces me tuve que regresar porque en 3 frases ella dice cosas que tienes que reflexionar
y te tiene como que volver a caer el 20. Entonces varias veces me tuve que regresar para entender, a ver, ¿y en qué momento pasó esto, no? Entonces es una lectura que la debes de seguir con mucha atención, no te debe de asaltar ningún pensamiento porque le pierdes en 2 segundos el hilo y bueno, pues se las recomiendo muchísimo. Entonces, cualquier obra de Rosario Castellanos eh, debe de ser una verdadera delicia. Entonces, yo empecé con estos 2 libros y voy a seguir haciendo algunos videos de mis recomendaciones y de lo que les puedo ir contando de todo lo que leí durante este 2023. Entonces, con esto comienzo esta serie de videos que pues ojalá les motive utilizar esos momentos muertos, por ejemplo, yo en los aeropuertos que tengo y en los trayectos largos que tengo, pues me ayudan a volar la imaginación y a apreciar un poquito el chisme de lo que pasaba en una casa de hacendados en los años 50 en Chiapas. Pues muchas gracias por ver este video, muchas bendiciones y hasta el próximo video con mi siguiente recomendación del siguiente libro que leí en el 2023.